africano. Sí. Y hay potencia africana. Y esas entidades demoníacas, esos africanos, en una transculturación, trajeron esos nombres de esa deidad y fusionaron. Los taínos eran idólatras, pero ellos adoraban a sus deidades, pero eran a través de piedra y de yeso. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, sea con su familia y con todos los suyos. En el nombre de Jesús, estamos contentos y agradecidos con Dios por darnos la anuencia, el privilegio, el beneplácito y el placer de poder ser parte de todos ustedes que día y noche están con nosotros buscando una palabra sobrenatural, buscando un sosiego, buscando el maná para alimentar su vientre. Esta palabra de acá, de esta plataforma, llega a tu corazón como agua al corazón sediento. Creemos que Dios está haciendo cosas extraordinarias y hoy no será la excepción. Estoy aquí con una mujer que yo sé que ustedes la conocen, la considero como una madre, aunque usted me vea negrito y ella media clarita, pero eso fue que ella me concibió de noche. No eres hijo del pastor. Ah, bueno, sí, del pastor. De Dionisio. Oye, nos parecemos en nombre. Sí. Dionisio y Dios. Y moreno así. Aleluya, alaba los morenos predominantes, Amén. rompiendo el mundo. Sí. Gloria a Dios. Tremendo, hermano, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Así es que, hermano, prepárese que hoy no será la excepción. En la entrega pasada Dios le habló de la santidad en el mundo espiritual, cómo influye, de tener el cuidado, de saber cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a portar y cómo vamos a lucir como evangélicos. Hoy hay un tema de la jerarquía de demonios. Dios mío, hasta diciéndolo yo siento un asunto. La jerarquía de los demonios. Esa mujer va a venir con un asunto ahí. El que tenga salvavidas que la busque temprano, porque se puede ahogar. Okay. Vamos a navegar profundo hoy. Okay. Quiero que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dionis. Amén, amén. Kenia Fernández, amado, a nosotros nos educaron así a presentarnos. Hay que presentarse, amado, porque si hace alguien una avería, ¿dónde usted lo va a buscar? Ay. Salvación y liberación en Cristo Jesús. Andrés Bocachica, pastoreamos la segunda hija, mi negra hermosa Yanis Rosario, mi pastor Víctor Natera. Estamos allá en Boca Chica. Vamos a hablar y uno tiene que manejarse, porque cuando uno predica y cuando uno está en un medio público, uno se expone. Sí. Y a veces hay hermanos como que no piensan y escriben cosas raras en la tabla de comentarios. Sí. Yo quiero que usted entienda, cuando usted escuche este video, vea esta parte primero. Aquí no estamos honrando al diablo. Lo que pasa es que usted tiene que conocer a su enemigo. Entonces, para usted poderlos reprender. No es que aquí se está adorando a los Baales, escuche bien. Amén. Escuche bien, no se está adorando a los Baales. Vamos a hablar del mundo espiritual y de las jerarquías demoníacas. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo, gloria al Señor. Déjenme ver, amado, esto es en vivo. Toléreme un poquito. Primera de Samuel 7, versículo 4. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Bendito sea el Señor. Nosotros podemos entender a través del Espíritu Santo que la misma palabra dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Así es. He escuchado personas que dicen, bueno, pastora, pero que la gente, eso es antibíblico porque la gente le pone nombre a los Baales. Los Baales no tienen nombre, ellos sí. Ellos tenían nombre porque eran ángeles caídos, tenían su nombre en el cielo. Sí. Pero en la tierra ellos se hicieron denominar con nombre. Así es. Entonces, como ellos se hacen llamar por nombre, entonces bajo ese nombre usted lo llama y lo echa afuera. Ahora, hay una parte, y esto es un asunto de nivel espiritual. Sí. Hay personas que tienen un nivel espiritual jerárquico, que cuando las entidades demoníacas están en los cuerpos, por revelación y por la gloria del Espíritu Santo, ellos lo llaman por su nombre. Wow. Y si usted no va a parafrasear, porque usted no va a atentar, si usted no se sabe el nombre porque Dios no se lo ha revelado, llámele espíritu inmundo. La Biblia le decía, espíritu inmundo, sal fuera. Así es. Pero usted ve que acabamos de leer de una deidad llamada Astarot.
Amén. Y Baal. Baal significa Señor, pero Baal dependía del nombre y del lugar de donde se adoraba. Dependía del país y del lugar donde se adoraba. Baal Zebú, Baal Berí. Entonces se le ponía un aditivo. Entonces, las entidades demoníacas, dice la palabra, porque así como hay jerarquía de querubines, de arcángeles, de serafines, sí, y de ángeles, de hueste de ángeles, así hay jerarquías demoníacas. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando nuestro Señor iba en la barca, no era algo normal. Hay demonios que provocan ciertas manifestaciones en el mundo espiritual. Sí. Hay ángeles caídos que tienen ciertos niveles de jerarquía. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado que de repente se arma una campaña y la campaña está buena y no había pronóstico de lluvia, y de repente se metió una agua, párese y quebrante y sujete la naturaleza, y si es mójese, pero hágalo. Wow. Entonces, cuando Jesús iba camino a Garada, la trilogía satánica se manifestó. La gente no sabe que hay demonios que operan en las aguas. Ay, ay, ay. La Biblia dice, y el mal entregará a sus muertos. Ay. Eso habla en el juicio, y el Hades, y habla del mal. Entonces, hay muñequitos, porque la gente a veces no sabe. Aún en el mundo espiritual, el Satanás coge ciertos niveles de jerarquías espirituales y de cosas de Dios, y él la tergiversa. Yo le voy a decir algo que usted se va a reír. Hay unos muñequitos que se llaman Rapunzel. Y dirá usted, ¿con qué loquera viene la pastora? Eso es una princesa de Disney. ¿Y de dónde es Rapunzel inspirada? Rapunzel es inspirada de Sansón. Dios mío. Yo te estoy hablando algo profundo que me reveló Dios. Pastora, ¿y con qué se come eso? El poder de Sansón estaba en el pelo. ¿Y dónde que está el poder de Rapunzel? Dios mío. En la melena. Y cuando le mocharon la melena, supuestamente a ella se le fue el poder. Entonces, en el mundo espiritual, Satanás toma lo de Dios y Satanás lo tergiversa. Entonces, hay unos muñequitos que se llaman Aquaman. Y ese muñequito parece indefenso, pero ese muñequito tenía la capacidad de caminar debajo del agua como un pescado y no se asfixiaba. Y hay gente que tienen pleitos de entidades demoníacas que no se pueden bañar en los ríos. Wow. Porque dicen que hay demonio indio, demonio de agua. Eso no es mentira. Lo que pasa, hermano, que hay personas que el cristiano tiene que ser respetuoso. Hay hermanos que comentan y persiguen. Tú no puedes perseguir lo que tú no conoces. Lo que tú no conoces, tú lo que haces es que te alimenta, pero tú respetas. Yo no puedo hablar de la droga porque yo no consumí droga. Yo no puedo hablar de los vicios de cigarros porque yo nunca caí en eso. Yo tengo que hablar de donde yo fui libertada y de lo que Dios por revelación me dio a entender. Sí. Entonces, tú no puedes pelear con un enemigo que tú no conoces. Eso es así. Dice la palabra que el Señor dijo, nadie puede venir a la casa de un hombre si antes no ata al hombre fuerte. Hay evangélicos, y voy a dar ciertas revelaciones, remas recibidas del cielo. Hay personas que los pastores lo mandan a lugares a abrir campo blanco. ¿Y por qué ellos no tienen victoria? Porque ellos no saben la estrategia de pelear. En los campos blancos no se hacen tan actividades. Las estrategias de guerra de los campos blancos es el ayuno, la oración y la evangelización. Wow. Porque la Biblia dice que nadie puede entrar a la casa de un hombre sino antes no ata al hombre fuerte. Ay. Y hay demonios territoriales que operan en ese lugar donde se va a levantar esa obra. Cuando Israel invadía una nación por la mano de Josué y por la mano de Moisés, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos tenían que pelear con el ejército de ese lugar, que representaban la hueste demoníaca. Luego que ellos destruían ese ejército, entonces tenían que matar al rey. Entonces el rey equivalía al principado, a la jerarquía que comandaba el ejército local, que equivalía a la hueste demoníaca. Wow. Entonces, hasta que ellos no mataban
Los dueños que tenían los territorios se empoderaron, ellos no podían tomar la tierra prometida. ¿Cómo así? Entonces hay gente que quieren tomar tierra prometida y no quieren pelear con los gigantes. Hay tierras que son tierras de gigantes. Hay tierras en el aspecto espiritual que son más áridas. Hay demonios territoriales que habitan en los montes. Te voy a dar el secreto de la oración en el monte. El monte no es para todo el mundo. Ustedes jovencitos y niños que se van a los montes a orar y terminan descarriados y bajan con rebeldía y con demonios de descuido. En los montes operan demonios territoriales. Y cuando tú vas a esos montes a orar, tú lo vas a ellos a despojar de su territorio. Y tú sales del monte de que prendió y ellos te pelan con espíritu de venganza. El monte para gente de nivel, gente de ayuno y de oración y que tenga un peso de integridad y de vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo voy a dar unas cuantas revelaciones de lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que pasa con los demonios? Hay demonios que tú dices, wow, pero que los demonios son una mentira. No, yo te voy a hablar misterio. Hay demonios, la sangre de Cristo los reprenda, que ellos operan bajo jerarquía. Hay una metresa que se llama Santa Marta. Esa metresa es un principado. Pero esa metresa tiene una escolta de ángeles de menor jerarquía que se hacen llamar Santa Marta. Wow. Por eso de repente tú ves a Diony predicando en una campaña y Santa Marta está manifestada en un cuerpo. Pero de repente Christopher está predicando en Romana y hay una muchacha con un demonio de Santa Marta manifestado. Pastora, es que son mentiras, no, es que son huestes demoníacas que pertenecen a la misma jerarquía. Dios mío. Yo estoy hablando de un misterio dado por Dios, por el cielo. La gloria es de Dios. La Marina de Guerra. La Marina de Guerra es una. Y la Marina de Guerra tiene capitanes, tiene raso, tiene jerarquía. La policía tiene un departamento. Pero en ese departamento de robo hay hombres que tienen jerarquía, pero pertenecen al mismo departamento de robo. Wow. Entonces, muchas de las jerarquías demoníacas y de las entidades demoníacas que nosotros conocemos en nuestro país, oye, ¿de dónde viene el engaño? El engaño viene que el enemigo tomó el nombre de mujeres y de hombres de la Biblia que dejaron un legado. Wow. Y para engañar a la humanidad le ponen nombre bíblico. Entonces cuando tú le dices al inconverso, mira mi amor, Santa Marta es una metresa, una demonia. Ay no, Marta está en la Biblia. Porque la gente invoca a San Elías. Pero ¿quién era Elías? Elías era el profeta de Dios que mató a los 400 Baales, a los 400 sacerdotes de Baal y a los sacerdotes de Acera, de Jezabel. Pero ¿qué hace el enemigo? Coge el nombre de Elías y se lo pone a una deidad, pero eso es una deidad demoníaca. Eso es una jerarquía de un ángel caído para confundir y engañar a la gente. ¿Quién es San Elías en el mundo espiritual de los demonios? Ay. Es el varón del cementerio. Así es. Pero nosotros conocemos al arcángel Miguel. Pero cuando tú analizas que tú reprendes a un inconverso, le dices, San Miguel es un demonio. Te dicen, no, San Miguel es un ángel. Porque el arcángel Miguel es un arcángel y está en la Biblia. Pero el 29 de septiembre se celebra el día de San Miguel. Pero el arcángel Miguel de la Biblia, que aparece en el libro peleando por el cuerpo de Moisés, no es el arcángel Miguel, no es San Miguel, el que tiene la deidad de que le dicen el viejo que cuando se manifiesta cojo. Eso es una deidad caída. Pero el enemigo bajo un espíritu de engaño para engañar a la humanidad le puso el nombre de un hombre de la Biblia. Wow. La jerarquía de las entidades demoníacas de San Santiago. Pero ¿quién es Santiago? Era un hermano biológico y uno de los principales de la iglesia antigua. Pero ¿cuál es la patrona de la República Dominicana según los impíos? Porque ella es la patrona de los que no son lavados con la sangre de Cristo. Porque ella no es mi patrona. Ella es patrona del que no le sirve a Dios. La Virgen María. Pero ¿quién era esa María? La María de la Biblia no es la María que está en Higüey, que la trajeron para acá, para Santo Domingo. Porque la gente dice, la Virgen de Altagracia, esa es la patrona de República Dominicana. Sí. La Virgen de Altagracia, esa es mi madre, esa es la madre de Dios.
y la admiran y la veneran. Pero cuando la Virgen María se fue para el teteo y dejó los hijos solos, cuando tuviste a la María de la Biblia, la que le apareció el ángel Gabriel fumando, la María de la Biblia no fumaba juca. ¿O cuando tú la viste? No era rebelde, no era malcriada. Entonces, para una cosa, el diablo le dice, adora a María, la madre de Jesús. Pero cuando tú adoras y veneras a alguien, tú imitas y sigues su pisada. Pero tú te das cuenta que las entidades demoníacas varían. ¿Por qué? Porque aquí en República Dominicana le llaman la Virgen de Altagracia. Sí. Pero en México, ¿cómo le llaman? Le llaman la Guadalupe, la Guadalupana. Y es lo mismo. Entonces, cuando tú analizas, tú te das cuenta que hay niveles. Entonces, hay espíritus inmundos. Y muchas veces, hermano, la gente ignora, sí está bien. Gloria al Señor. No estoy de acuerdo. Hay gente que tienen un can, y eso hay que corregirlo. Hay personas que están tocando las emociones de los creyentes. Veo ángel, activo mis ángeles. Los ángeles no son muñecos. Los ángeles no son una marioneta. Los ángeles, tú no lo diriges, porque los ángeles no son manipulables. Los ángeles que tú lo ves incidiendo en la historia de la humanidad venían con una asignación del cielo. Así es. Cuando yo empecé mis primeros años en el Evangelio, yo tenía un ángel que me visitaba de tiempo en tiempo. Y ese ángel venía camuflajeado en un cuerpo humano, pero yo lo conocía desde que lo veía. Él me miraba, se reía conmigo, yo le decía, tú eres el ángel de Jehová. No, tú eres un ángel, porque el ángel de Jehová es Cristo. Y me decía así. Y yo recuerdo que ese ángel lo mandaron a darme una asignación. Y cuando yo vi al ángel, que yo lo reconocí, yo empecé a preguntarle. ¿Usted sabe qué me dijo el ángel con toda autoridad y todo respeto? Yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Y yo no voy a decirte lo que tú quieres que yo te diga. Yo solamente te voy a decir lo que a mí me mandaron a decirte. Y me dijo esto, me dio unas cuantas palabras proféticas para ciertas personas determinadas. La gloria es de Dios. Y así lo cumplí y vi el cumplimiento. Pero los ángeles no son manipulables. Y la gente cree, veo ángeles. ¿Usted sabe lo que es un ángel? Y la gente cree como que los ángeles son unos muñequitos. Yo desato ángeles y veo 7 ángeles y veo una carroza. Y no hay un cambio. ¿Tú sabes el lío que era cuando un ángel descendía? Wow. Pero solo un ángel descendió en la era y mató 70,000. Así mismo. Que tuvo David que humillarse y decir, Señor, espérate, cuando él censó al pueblo. Páralo ahí. O sea, páralo ahí, o sea, que lo parara los ángeles. Entonces, ¿cómo es? Ahí leímos de Astaró. Astaró era una metresa. Y Astaró era una entidad demoníaca tan fuerte que fue una de las metresas que hizo provocar la apostasía en Salomón. Uf. Hay demonios de jerarquía, porque lo que peleaba, porque una de las cualidades de las metresas es que trabaja mucho con lo que es la parte de la lascivia. Wow. Y de las relaciones sexuales. Las metresas, una de sus funciones es en los pecados de fornicación, masturbación, adulterio, lascivia, deseo desmedido, pornografía. Esa es la asignación, la sangre de Cristo reprenda. Pero de repente tú encuentras una metresa llamada María Leonza. Entonces muchas veces la gente no entiende qué es lo que pasa. Aquí mira, nosotros somos, según la UNESCO es un asunto mundial que se encarga de recopilar lo que son los monumentos históricos que han tenido cierta incidencia en la humanidad. Sí. Ellos también le han adherido ahora lo que son los patrimonios inmateriales. Por lo menos, usted me disculpa, pastora, pero es como que usted ve muchas cosas impías, porque vi a alguien que dijo, yo no veo a Shakira, yo lo vi. No fue que yo me senté, fue que yo vi cuando alguien tiró, dijo Shakira, políglota, papá, yo dije, déjame ver esto. Porque Dios te usa en los te permite ver cosas seculares para tú dar un mensaje. Porque cuando yo hablé de Shakira, hubo una hermana que comentó, dije, pero ya se le fue la guagua, porque nosotros vemos la cosa de Ucrania. Claro. Y nosotros utilizamos la guerra de Ucrania para decirle al mundo que había una voz de alerta. Dios bendiga a la hermana, pero antes de usted comentar, usted tiene que analizar para que usted no ofenda
que usted va a comentar y que lo que usted diga tenga lógica. Entonces, hermano, hay cosas que Dios te permite porque es que el mundo está lleno de vanidad y esas figuras son influencia. Entonces, tú dices, wow, pero la UNESCO, nosotros somos patrimonio de la humanidad porque somos la ciudad primada de América. Y nosotros fuimos el primer país que tuvimos un encuentro con la palabra de Dios. Porque aquí vino los primeros frailes, el Montesí, aquí vinieron gente de la iglesia que los reyes de España lo trajeron para dar misa. Aquí fue donde se dio la primera misa. Wow. Aquí fue donde se hizo la primera catedral. Y la UNESCO declaró a la ciudad de Santo Domingo como patrimonio cultural de la humanidad, porque somos la cuna de lo que es el primer mundo, con el descubrimiento de América, que no fue un descubrimiento, sino que fue el encuentro de dos culturas. Porque descubrir algo es algo que no ha existido y muy profundo eso. Entonces, hay cosas. Entonces, nosotros cuando analizamos qué fue lo que pasó, los africanos lo trajeron y los africanos hicieron lo que era una mezcla de las deidades del catolicismo romano y le pusieron nombres a esas deidades y empezaron a adorar a esos santos. Por eso tú encuentras nombres africanos y la gente a veces, amado, no entiende. Pastora, ¿qué es lo que usted no domina? Edúquese. Así y lo que usted no domina, no lo corrija. Deje que el otro, para que el pueblo, porque hay gente que dice, entidad, sí, hermano, hay demonios africanos. Sí. Y hay potencia africana. Y esas entidades demoníacas, esos africanos, en una transculturación, trajeron esos nombres de esa deidad y fusionaron. Los taínos no eran idólatras, pero ellos adoraban a sus deidades, pero eran a través de piedra y de yeso. Y adoraban al agua, al sol, como los incas, como los aztecas, que eran una gente idólatra. Entonces, a veces la gente dice, guau, pero qué cosa tan grande, no hay nada nuevo debajo del sol. En la cultura moabita, los moabitas sacrificaban niños a la tierra a Moló, para la fertilidad. Pero los aztecas y los mayas y los incas hacían sacrificio humano, donde agarraban personas y la tiraban literalmente en hornos de fuego, y a los que lo mataban, para ellos era un honor porque eran sacrificados a las deidades. Y eso le producía fertilidad. Entonces, lo que ellos veían como una manifestación cultural. Entonces, a veces, hermano, yo escucho a ciertas evangélicas diciendo, no, porque hay cosas que son de cultura. Usted no puede mezclar la cultura con el evangelio. Así es. El evangelio no es cultural. Porque cuando tú analizas el contexto de cultura, dícese, según la Real Academia Española, cultura es la manifestación folclórica, religiosa de una nación o un pueblo. Entonces, si se puede fusionar la cultura con el evangelio, vamos a meter un gagá en el altar. Ay. Vamos a meter una manifestación. Entonces, pastora, ¿qué produce el gagá? El gagá no es dominicano. Yo escuché un debate en las redes, pero como yo no tenía ese alcance, el gagá es una manifestación africana con una incidencia haitiana. Entonces, en los lugares que tú ves gagá, son lugares donde habían ingenio, porque esa era su manera cultural, porque el vudú en Haití no es una religión, como lo es el evangelio de Jesucristo. La idolatría para ellos es como el catolicismo para ciertas regiones. Esa es su cultura. Entonces, es una fusión de las deidades con los nombres de aquí, pero con incidencias africanas. Entonces, a veces la gente dice, pastora, pero ¿para qué el pueblo tiene que entender? Porque tú tienes que llamar las cosas por tu nombre. Y tú tienes que saber con lo que tú peleas. Y la Biblia te habla de con principados, te habla con gobernadores de maldad, contra hueste, en las regiones celestes. Ahora, en el ámbito espiritual hay demonios que tienen tanto nivel de jerarquía que usted nunca va a ver a una persona con ese demonio en un cuerpo, porque la jerarquía es tan fuerte que puede explotar el cuerpo. Usted nunca ha oído a nadie decir, yo tengo a la Virgen de la Altagracia montada. No tiene, la Virgen de Altagracia no se monta en cuerpo. Eso es un principado. Dios mío. Y eso es un demonio territorial, eso es una jerarquía que gobierna una nación. Eso es así. Entonces, muchas veces, mire, y le voy a dar un misterio fuerte. Esto es para los evangelistas que van a otra nación. Mire, yo estoy hablando cosas que si usted no me la entiende, pregúntele al Espíritu Santo, yo no estoy hablando disparate. Así es, no, hay confirmación de que... Yo tenía un hermano fuera
Mi hermano está en una situación, está preso. Y mi hermano, yo tuve un sueño. Cada vez que a mi hermano le iba a pasar algo, Dios me lo revelaba. Y yo me soñé que yo estaba escondida en un lugar. Y llegó un hombre moreno vestido de militar. Y el hombre llegó con una entidad mía. Y el hombre llegó diciendo a otra persona migratoria, le dijo, ¿quién es ella? ¿Quién tú eres? Le dijo, yo soy un militar de otra nación. Cuando un evangelista va a salir de este país para otro país, las jerarquías que operan allá te hacen un escaneo. Y te dicen, es peligroso, es de República Dominicana, y el demonio le pasa la información a otro demonio. Así es que camina el mundo espiritual. Dios mío. La gente no llega a los lugares. ¿Quién es este? Tú no ves que cuando, y yo estoy hablando por la escritura, que cuando Pablo llegó a Grecia, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Trastornan el mundo. ¡Ajá! ¿Y quién era esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación que identificó a Pablo en ese cuerpo? Estos hombres son hombres de Dios. Que os anuncian. Aunque era una exaltación en la carne y era un espíritu de adivinación. Yo me pregunto, ¿quién le pasó la información a ese espíritu? Ay. ¿Quién le pasó la información al gadareno para venir corriendo? La turbulencia, el pleito en el mundo espiritual. ¡Wow! Entonces, tú tienes que saber en qué tú peleas. Hay personas que, está bien, la adoración limpia los aires, pero hay momentos, muchos predicadores y muchos pastores a veces no saben ni dirigir un culto. La plataforma de una actividad es la adoración. Y dice que tú no puedes atar, y tú tienes que hacer un clamor de guerra espiritual, rompiendo, cancelando, declarando inoperantes los altares que están alrededor. Muchas veces los evangelistas no tienen victoria en su trabajo. ¿Por qué? Porque a veces le hacen el llamado a las almas y no reprenden las entidades demoníacas que están dentro de los cuerpos. Y esas entidades demoníacas toman la mente. Entonces, cuando un evangelista le predica a Cristo, tiene que decirle a Dios que sujete las entidades demoníacas que operan en ese cuerpo, que le hacen la guerra a las almas entre quiero y no quiero. Y luego orar, ministrar liberación y hacerle llamamiento. Es real. Pastora, de hecho yo tengo una pregunta. Ya en vista de que estamos hablando también de la cultura y de cómo se mueven esos espíritus, sabemos que los principados operan para enfrentar iglesias, no un hermano en particular, como dice mucha gente. Hay países que los presidentes de naciones se lo han consagrado a Satanás y han puesto principado como señor y dueño. ¿Qué tiene que decir al respecto tocante a eso? Nosotros tenemos mucho, eso mire amado, eso es bíblico. Porque nosotros tenemos países en América Latina, nosotros tenemos a Cuba. Cuba está sumergido en una miseria. Y cuando tú analizas la cultura de Cuba, Cuba es un país idólatra completamente. Wow. En Cuba se adora a Santa Bárbara bendita, el Señor reprenda al diablo. Se adora a deidades demoníacas que pertenecen a lo que son las 7 potencias africanas. Wow. Y habían salseros que para tener jerarquía le cantaban a esas deidades. Hay una diosa que se llama Yemayá, que es la diosa del mal, que ese demonio tiene una incidencia en África. En África le llaman Yemayá, pero aquí en República Dominicana le llaman la diosa del mal. La diosa del mal, sí. Es lo mismo, hermano. La sangre de Cristo reprenda, es un camuflaje, pero son las mismas deidades con el mismo modum operando. Entonces Cuba se quedó sumergida en un ocultismo porque Fidel Castro era idólatra. En Cuba hay una jerarquía que se adora lo que es la adoración de las deidades africanas. Dios mío. Pero cuando tú analizas la miseria que produce, amado, porque Venezuela es un país que tiene un yacimiento de minerales terrible. De América Latina, o sea, de habla hispana, Venezuela es un país que tiene yacimiento de petróleo. Venezuela es un país rico, con una mala administración. Y Venezuela está pasando un espíritu de miseria. ¿Pero qué fue? Fue que ese Hugo Chávez hizo una alianza con Fidel Castro y sacrificó y llevó la cultura y llevó brujos de Cuba, lo llevaron a Venezuela e hicieron ritos satánicos. Hay una montaña que se llama la montaña allá en Venezuela, la montaña donde se sacrifica María Leonza, el negro Felipe y un indio. Esa es la trilogía, el Señor reprenda al diablo.
Entonces tú te puedes dar cuenta cómo la supuesta cultura incide, pero cultura de idolatría, donde no se adora al Dios de Abraham, al Dios de Isaac. La gente piensa que el asunto de Haití es algo mero, es la idolatría que tiene Haití sumergida en esa situación económica. Hubo un presidente en Haití que sacrificó una celda y roció la sangre en Haití y le consagró a Haití a Satanás. Entonces dice la Biblia que bendice toda aquella nación cuyo Dios es el Dios de Israel. Así es. Hay un país en Guatemala, una ciudad, Amolonga, donde unos años atrás los frutos de esa ciudad eran así. Dice la historia que esa ciudad estaba sumergida en el alcoholismo y empezó a levantarse un nivel y un mover de Dios, que ahí el pueblo entero era cristiano. Wow. Y así mismo empezó la agricultura a florecer. Y así empezó la paz. La policía no estaba cogiendo lucha. Porque las entidades demoníacas, la Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero que Cristo vino a dar vida y a que la tengan en abundancia. Wow. Entonces, el enemigo ha agarrado los nombres de los hombres de la Biblia para traer una tergiversación. Santa Marta, el Señor la reprenda. ¿Quién era Marta? La hermana de Lázaro y la hermana de María. Para traer confusión. Y se le pide pleitesía. Y usted escucha a la gente diciendo, mi papá es San Miguel. Yo soy hija de San Elías. Ese es mi May, ese es mi Teresa. El Señor cancele. En nombre de Jesús. Y evangélicos que saben que esas entidades demoníacas ellos tenían roce y que sus padres venían de pactos ancestrales. Tú eres libre por la sangre de Cristo, pero Satanás tiene una cualidad y es que Satanás no se resiste. Y aunque tú eres libre, esas entidades van a querer visitarte y te van a querer hacer la guerra. Y conforme a tu nivel de actitud que tú tengas con Dios, ellos van a poder influenciar en ti. Pero eso depende de tu nivel y de tu santidad, de tu relación como tú estés con el Señor. Pastora, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué para que un demonio territorial llegue a gobernar una nación o un pueblo, tiene que accesar por medio del gobernante o del presidente? Mira qué es lo que pasa. Hay principios bíblicos que son inquebrantables. Cuando tú eres rey, tú tienes una autoridad jerárquica. Tú eres un gobierno. Por eso Dios, mucha gente dice, ahí yo estoy de acuerdo, pero también recuérdese que Dios incide en el gobierno del hombre. Y la gente a veces cuando no tiene un nivel de revelación, la gente dice, pero qué basura que están hablando esta gente, todos los presidentes son puestos por el diablo. Hay cosas que Dios la permite, porque Nabucodonosor no era hebreo, Nabucodonosor era babilónico. Le estoy hablando por las escrituras para que los que no entienden, entiendan. Y dice que él era rey de reyes. Y el Señor le dio a entender a Nabucodonosor que la postura que él tenía había sido Dios que se la había dado. Y hay gente que son marcadas por Dios, porque Ciro no era hebreo, Ciro no era judío. Y un profeta llamado Isaías en el capítulo 45 profetizó de su nacimiento. Y yo voy a parafrasear. Yo me imagino a los reyes de Israel diciéndole a Ciro, ven a ver que tú estás escrito. Porque la gente quiere limitar a Dios. Dios vive en un eterno presente. Para el Señor no hay pasado ni futuro, porque todavía no está la palabra en mi boca. Esto que yo estoy diciendo ya Dios en la eternidad lo vio, porque a Él no se le escapa nada. Los atributos de nuestro Señor son demasiado poderosos. Entonces yo me imagino diciéndole a Ciro, mira, tú estás profetizado, un profeta de nosotros llamado Isaías habló de ti. Wow. Y el mismo Ciro lo profetiza, dice, el Dios del cielo me ha dicho, y le dio salida al pueblo. Pero era que había una palabra profética. Wow. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque tú no puedes notar, cuando una entidad demoníaca quiere corromper, gracias a Dios por el rema del cielo, cuando una entidad demoníaca quiere corromper a una nación, ¿qué es lo que el diablo va a usar? La cabeza. Es la cabeza. Porque hay personas, porque es que yo le digo a las personas que son evangélicas, Dios, ni que Dios le ha dado nombre, que no pueden abusar de la gracia. La gracia no es para manipularla, ni para tú decir lo que tú quieres decir. Tú eres un ente, un canal, que Dios te dio una gracia que no es para que tú la corrompas. ¿Cómo podía Jezabel introducir apostasía en el reino del norte? Ay, ay, ay.
Jezabel no iba a entrar siendo la esposa de un guachimán. Jezabel se casó con Acab, porque esos demonios les gusta romper en las cabezas para poder ejercer. ¿Por qué el diablo se mete? Nosotros vimos a Ezequiel Molina, que le doy gracias a Dios por Ezequiel Molina, porque yo no tengo la gracia de hablar con Abinadel. No, Dios no me ha dado ahí. Pero Ezequiel Molina es el único evangélico conocido que todos los presidentes lo conocen, la batalla de la fe. Entonces yo no me puedo poner celosa de eso. El representante en Washington, D.C. estaba promoviendo una ley junta con otra mujer que no recuerdo el nombre, que era una representante de una de las carteras del país, de uno de los ministerios, se me va el nombre, y se levantaron unos legisladores revolteados, porque querían llevar a la Asamblea de la ONU un decreto donde se decía que República Dominicana aprobaba el aborto en toda su faceta, y que República Dominicana daba el documento de que le cedía a las autoridades la crianza de sus hijos. ¿Y quién se levantó? Ezequiel Molina se rebeló en contra de eso. Nosotros no estamos a favor del aborto. Nosotros, República Dominicana, nosotros, el pueblo de Dios, la mayoría de la nación no está de acuerdo con eso. Pero Ezequiel Molina se levantó. Entonces, ¿qué fue lo que usó el diablo? El diablo usó... ¿cómo es que se le llama a las personas que limpian en los lugares, en las oficinas? Los conserjes. No usó a un conserje. Y es porque estoy hablando despectivamente de un conserje. No, guárdeme Jehová, es un trabajo de honra. Digno. Es que el conserje no tiene la influencia. Entonces, para un demonio ejercer una jerarquía, ¿a quién es que el demonio corrompe? Cabeza. ¿Por qué era que los pastores, los profetas de la antigüedad, peleaban tanto con los reyes? Porque era que como era el rey, así se corrompía el pueblo. ¿Por qué la apostasía en el reino del norte? La corrupción del reino del norte fue tan fuerte que en el duelo del monte Carmelo el pueblo perdió la identidad. Y tuvo Jehová que decirle a Elías, vamos a hacer un duelo, dile a ellos que el Dios que responda por fuego, ese es Dios. De la confusión y de la idolatría que había provocado Jezabel en la nación. Wow, eso está terrible, pastora. Entonces, cuando tú analizas a todos los reyes, ¿quién fue que empezó con esa apostasía? Con esa apostasía empezó Jeroboam. Porque que nosotros corregimos, no hay nada nuevo debajo del sol. Jeroboam. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todavía no se ha levantado un presidente en nuestra nación protestante. Porque Danilo Medina, dicen los que lo conocen, que viene de una familia creyente. Pero esos políticos, por mantener un estatus, ellos no se mezclan con religión. Y como la mayoría de la jerarquía de dinero del país son católicos, ellos optan por el catolicismo romano para no buscarse problemas con los empresarios y con la élite de República Dominicana. Y se fue allá y güey. Pero nosotros sabemos que la jerarquía y la creencia de un pueblo incide Bukele, que está haciendo una revolución en El Salvador. Y como ese hombre menciona todo a Dios. Porque los conocimientos que tú tengas, tú los vas a llevar. Entonces Jeroboam fue el primero que hizo apostar al reino del norte. Porque la gente cuando habla de las 12 tribus de Israel, mezcla a todo el mundo. Las 12 tribus eran todas. Pero cuando Salomón peca, que quitan el reinado de mano de Roboam, el hijo biológico de Salomón, nieto de David, el profeta ahí agarra las 10 capas, se la da. El reino se divide. Jeroboam se va con las 10 tribus del norte. Y Roboam se queda con el reinado del sur, la tribu de Judá, y con el sacerdocio levítico, porque el templo de Salomón era en Jerusalén. Entonces, bajo una maquinación diabólica y animal, porque la Biblia no dice que Roboam era idólatra, sino que Roboam convocó la idolatría porque tenía miedo del reinado de Roboam. Y dice la escritura que agarró un becerro en Dan y otro en Beerseba, de punta a punta. ¿Para qué? Y le dijo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Sí. Pero nosotros conocemos un hombre llamado el rey Josías, que cuando el profeta joven va a profetizar dice, oh altar, altar, de la casa de David se levantará un hombre llamado Josías, el cual quemará los huesos de Baal.
Y esa profecía, dicen los eruditos, que duró 300 años para completarse. Y Josías, con el temor que tenía de Jehová, provocó una revolución en la nación. Y quebrantó todos los altares de Baal y las estatuas de acera. Y dice la Biblia que se hizo una fiesta solemne, la cual nunca se había hecho en esos tiempos. Entonces las deidades demoníacas agarran las cabezas y le infunden disparate para ejercer influencia. Porque, y siento revelación, ya tú me pullaste, Donald Trump. ¿Por qué no querían a Donald Trump? Porque Donald Trump quebrantaba los diseños del diablo. Donald Trump no le dio libertad a la ideología de los LGTB, de toda esa gente. Usted sabe cómo declararon la nación de Israel a Donald Trump. Como el Ciro de estos tiempos. A Donald Trump se declaró en Israel como amigo de la nación hebrea. Wow. Porque Donald Trump empezó a establecer la oración en la Casa Blanca. Y usted lo veía en medio de los evangélicos. Y sacó la embajada de Tel Aviv y la estableció en Jerusalén. Y reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Porque él no es un neófito. Entonces Satanás no quiere gente de Dios que cambien la ideología. Y que cambien, porque tú como entidad vas a reflejar en lo que tú crees. Entonces la jerarquía demoníaca agarran las cabezas. Porque toda esta filosofía, manito, esos presidentes son filósofos. Pero esa gente no se van al manual de la fuente de vida que es la Biblia. Esa gente sigue en corrientes filosóficas de Sócrates, de Aritón y de Platón. Los tres filósofos griegos que incidieron en todo lo que es la cultura. Entonces, ¿por qué todos esos filósofos, esos son los tres filósofos puntos de referencia para todos los grandes filósofos? ¿Por qué? Porque esos filósofos fue lo que incidieron con lo que es la helenización. Cuando el imperio griego, que los griegos gobernaron al mundo, ellos tomaron su cultura y la helenización es la transculturación de la cultura griega, y ellos incidieron. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando un país se potencia, porque la gente habla, manito, pero Grecia, todo el mundo quería ser romano también, porque Roma era un imperio. Y cuando tú eras ciudadano romano, tú tenías cierto derecho y podías visitar cualquier país, porque Roma estaba gobernando gran parte del mundo. ¿Quién quiere ser ahora? ¿Cuál es la influencia del mundo? La influencia del mundo es Estados Unidos. Eso es tan así, amado, que cuando un país, cuando una potencia ejerce influencia en un mundo, hasta las palabras, ¿cuál es el idioma que todo el mundo quiere estudiar? Inglés. Y hay palabras que se infiltran. Selfie, yo soy gringa, una fotografía, pero selfie es un término gringo. Porque como es una potencia, la cultura incide. Estados Unidos es que transporta lo que es el cine, y ahí se infiltra todos los conceptos y todos los pensamientos baratos. Dios mío, Padre, esta mujer Dios mío, señores, demasiado fuerte. Esto merece una segunda parte. ¿Qué usted dice? Ah, bueno, eso sabe Dios. No, yo sé que usted nada más está esperando. Yo nada más tengo que decir gripe y ya usted está tosiendo. Amén. Tremendo. Señores, sobrenatural, compartan esto con alguien más. Pastora, una sencilla oración de 1 segundo para desatar un sello sobre esta palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Educa a tu pueblo, que tu pueblo no ignore la maquinación de Satanás. No que tu pueblo ponga a Satanás por encima de ti, nunca, no, mi Señor. Sino que aprenda a conocer, quebranta todo pacto ancestral, toda deidad que se levanta en contra de tu pueblo. Cúbrenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? 809-449-47 par de 7. Y el teléfono del pastor, mi esposo Dionisio Andrés Pinales, 809-913-7537. Dios mío, Dios les bendiga, mis hermanos. Compartan esto con alguien más. Pueden solicitarla. Esa mujer tiene unos consejos terribles que quebrantan el corazón y el alma. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom. Hasta la próxima.